¿Alguna vez han sentido que, a pesar de todos los esfuerzos y de toda una vida de experiencia, la preocupación por quienes más aman sigue siendo la más cruda de todas? Hoy, nos adentramos en esas batallas invisibles que nuestros hijos enfrentan. Batallas donde el amor a veces se disfraza de control y manipulación, apagando la luz de quienes más queremos. Si esta reflexión les resuena, quédense con nosotros. Y si valoran estas historias que nos hacen pensar y sentir, por favor, suscríbanse al canal para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. El café humeaba en mi taza, pero mis manos temblaban un poco. Estaba en la cafetería del campus, esperando a Sofía, mi hija. Ella había insistido en que conociera a su nuevo profesor, el doctor Alejandro Robles. «Es brillante, mamá, y muy humano», dijo. Entró por la puerta, y detrás de ella, él, alto, con una mirada intensa que pareció clavarse en mí. Me levanté para saludar. Mis palmas se sentían ligeramente húmedas. Él sonrió, y fue una sonrisa genuina, no ensayada como la de Mateo. «Es un placer conocerla, señora», dijo con una voz grave. Al estrechar mi mano, su pulgar rozó el dorso de la mía. Un toque breve, casi imperceptible. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un simple roce, pero mi piel se erizó. Retiré la mano casi de inmediato, quizás con demasiada rapidez. Sofía no notó nada, ocupada en presentarnos. Sentí el pulso acelerado en mi cuello, un golpeteo insistente. Traté de normalizar mi respiración, profunda y lenta. Nos sentamos. La conversación fluyó de forma natural, pero cada vez que el doctor Robles me miraba, sentía un calor subir por mi rostro. Hablamos de la carrera de Sofía, de los desafíos de la universidad, de la vida en general. Mis ojos buscaban los suyos con más frecuencia de lo que era normal. Me di cuenta de que mi postura estaba tensa, los hombros rígidos, la mandíbula apretada. Era una sensación extraña, una mezcla de nerviosismo y algo más, algo que no lograba identificar. Mi garganta se sentía un poco seca, y mi voz, cuando hablaba, sonaba un poco más aguda de lo habitual. En un momento, él hizo un comentario sobre un libro que estaba leyendo, y yo también. Nuestras miradas se cruzaron y sostuvimos la conexión por un segundo demasiado largo. Sentí un pequeño nudo en el estómago, como si algo se hubiera apretado por dentro. Sofía se levantó para pedir otra ronda de cafés. Nos quedamos solos por un instante. El silencio se llenó con el ruido de la cafetería, pero para mí era como si solo existiera el zumbido en mis oídos. Sentí su mirada sobre mí, y mis mejillas se calentaron. Él rompió el silencio. «Sofía tiene mucha suerte de tener una madre como usted», dijo, su voz baja y casi un susurro. Mis ojos se desviaron hacia mis manos, que jugueteaban con la servilleta. Un cosquilleo en la punta de mis dedos. «Gracias», logré decir, mi voz apenas audible. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo rápido y descontrolado. Sentía la sangre correr por mis venas, caliente. Era una sensación abrumadora. Cuando Sofía regresó, el momento de tensión se disolvió. Me despedí con un apretón de manos rápido. El doctor Robles me miró una última vez antes de irse. Yo sentí un vacío en el pecho cuando él se alejó. Algo había cambiado. El camino de regreso a casa fue un borrón. Mis manos seguían en el volante, pero mi mente estaba en otro lugar. Sentía el cuerpo tenso, los músculos de la espalda y el cuello doloridos por la rigidez. Intentaba respirar hondo, pero el aire no parecía llenar mis pulmones por completo. Llegué al garaje y apagué el motor. El silencio en el coche era ensordecedor. Me quedé allí, sentada, sintiendo el latido acelerado de mi corazón contra mis costillas. Era un ritmo errático, como si intentara escapar de mi pecho. Bajé del coche y entré a la casa. La oscuridad de la sala me recibió. Miguel no había llegado aún, o tal vez ya estaba dormido. La casa estaba en un silencio pesado, un silencio que solía ser reconfortante, pero que esa noche se sentía opresivo, casi hostil. Sentí una punzada de culpa en el estómago, un nudo frío. ¿Culpa de qué? Un simple encuentro.
una conversación, pero el roce, la mirada, las palabras, eran como brasas encendidas que ahora quemaban por dentro. Mi frente se arrugó, una sensación de presión. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban un poco mientras sostenía el vaso, y el hielo chocaba suavemente contra el cristal. Bebí el agua rápido, sintiendo el frío bajar por mi garganta, un contraste con el calor interno que sentía. El rostro de Alejandro Robles apareció en mi mente, su sonrisa genuina, y luego, el contraste con la rutina de mi matrimonio, el silencio de las cenas, la ausencia de esas miradas. Un suspiro pesado escapó de mis labios, un sonido ronco en la quietud. La angustia se instaló en mi pecho, una sensación de opresión. Era como si un peso se hubiera posado sobre mí, aplastándome lentamente. Mis respiraciones se volvieron más cortas, más superficiales. Necesitaba aire, pero no podía tomarlo. Me senté en el sofá, cerré los ojos y apoyé la cabeza hacia atrás. Sentí el pulso golpear en mis sienes, un martilleo constante. Las imágenes del doctor Robles y sus palabras se repetían en mi cabeza, una y otra vez, sin parar. Sentí mis ojos humedecerse, una picazón leve. No eran lágrimas de tristeza, sino de confusión, de frustración. ¿Qué estaba pasando conmigo? Llevaba años sin sentirme así, sin que algo me sacudiera de esta manera. Era perturbador. Me levanté y caminé hacia el dormitorio, sintiendo cada paso. El silencio de la casa era abrumador. La sensación de irrealidad me invadía. Esta noche, mi vida, tal como la conocía, parecía haberse resquebrajado de alguna manera. Entré al dormitorio y la oscuridad me envolvió. Me dejé caer en el borde de la cama, sin siquiera encender la luz. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, un ritmo irregular que parecía querer salirse de mi pecho. Sentía un calor incómodo en la piel. Intenté respirar hondo, pero la ansiedad se había apoderado de mí. Mis músculos estaban tensos, desde el cuello hasta los dedos de los pies. Los pies, incluso, se sentían fríos, a pesar del calor general de mi cuerpo. Me froté los brazos. Me acosté, mirando el techo oscuro. La insomnio se instaló de inmediato. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del doctor Robles aparecía, su sonrisa, el roce de su pulgar. Abría los ojos de golpe, como si pudiera borrarlo. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Por qué ese encuentro me había afectado tanto? Llevaba tantos años en un matrimonio sin grandes sobresaltos, sin esas emociones intensas. Era como si un interruptor se hubiera encendido en mí. Sentí un hormigueo en las yemas de los dedos, como si estuvieran vibrando. Mi estómago seguía apretado, un nudo que no se aflojaba. La garganta se me secó de nuevo. Me levanté para beber agua, sintiendo la necesidad de mojarme la boca. Volví a la cama. Mi cuerpo estaba inquieto. No encontraba una posición cómoda. Me movía de un lado a otro, dando vueltas en las sábanas. El roce de la tela contra mi piel era casi irritante. Quería dormir, pero no podía. De repente, la pantalla de mi teléfono se iluminó sobre la mesita de noche. Un mensaje. Mi corazón dio un brinco, un salto brusco en mi pecho. Extendí la mano con cautela, casi con miedo. Era un mensaje de un número desconocido. Ha sido un placer conocerte hoy. Espero que Sofía esté bien. Era de él, lo sabía. Mi pulso se aceleró aún más y sentí el calor subir por mi cuello hasta mis orejas. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba el teléfono. Leí el mensaje una y otra vez. Era simple, inofensivo, pero para mí era una chispa. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. La tentación de responder era abrumadora. Sentí una presión en la cabeza, como si algo estuviera a punto de estallar. Mi respiración se volvió errática, casi hiperventilando. Podía sentir el aire entrando y saliendo de mis pulmones rápidamente. La tensión en mi cuerpo se volvió casi dolorosa. La ansiedad era un pozo sin fondo. No podía ignorar el mensaje. No podía. Mis dedos seguían temblando sobre la pantalla. La habitación estaba en silencio,
pero el ruido en mi cabeza era ensordecedor. Podía sentir el sudor frío en mis palmas, a pesar de que la temperatura del cuarto era agradable. La tensión era insoportable. Decidí responder. Mi mente me decía que no, que era una locura, pero mis dedos se movían por sí solos. Era como si una fuerza externa me impulsara. Sentí la boca seca, muy seca, mientras pensaba en las palabras. Escribí: el placer fue mío, Dr. Robles. Sofía está bien, gracias. Lo borré. Demasiado formal. Volví a escribir, mis dedos lentos, casi reacios. Quería que fuera casual, pero sin cruzar una línea. Finalmente escribí: igualmente, ha sido un día interesante. Sofía está durmiendo, agotada por la universidad. No era mucho, pero era algo. Sentí un pequeño temblor en mis labios. Presioné enviar. El sonido de la notificación me hizo sobresaltar en el silencio de la noche. Era un sonido tan pequeño, pero en ese momento se sintió como un trueno. Sentí mi estómago revolverse. Mi respiración se detuvo por un instante. Luego volví a respirar con dificultad, el aire saliendo en pequeños jadeos. Una mezcla extraña de alivio y terror me invadió. Había cruzado una línea, una muy sutil, pero una línea al fin y al cabo. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Cada segundo era una eternidad. Mi mirada estaba fija en la pantalla, esperando la respuesta. Mis ojos dolían por la tensión, como si no hubiera parpadeado en mucho tiempo. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Mi corazón dio un brinco tan fuerte que sentí un dolor agudo en el pecho. Mis dedos se movieron con una rapidez casi febril para abrirlo. Me alegro. Ella es una chica excepcional. Quizás podríamos tomar un café otro día, si no es una molestia. Leí la última frase una y otra vez. La invitación estaba ahí, clara. Mis pupilas se dilataron. La decisión estaba hecha. Sentí una descarga de adrenalina por todo mi cuerpo. Mi piel se erizó. Una respuesta afirmativa a ese mensaje sería el punto de no retorno. Y mis dedos, una vez más, comenzaron a moverse sobre el teclado. Mi pulso martilleaba en mis sienes. No podía pensar con claridad. Mis dedos volaron sobre el teclado, como si estuvieran poseídos. La decisión de aceptar el café se tomó en una fracción de segundo, casi sin conciencia. Sentí la boca amarga. Escribí: me encantaría. ¿Cuándo te viene bien? Presioné enviar. El acto final de la noche. El punto donde ya no había vuelta atrás. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. Mi cuerpo se tensó al máximo. El silencio de la habitación se volvió pesado, opresivo. Cada minuto que pasaba era una eternidad. Mis ojos estaban fijos en la pantalla. La anticipación era una tortura. Sentí el cuello rígido, los músculos contraídos. De repente, el teléfono vibró. Era su nombre. Estoy cerca de tu casa. Si no, es demasiado tarde. ¿Quieres tomarlo ahora? En el café de la esquina, el que está abierto 24 horas. Leí el mensaje y mi estómago se hundió. ¿Ahora? Mi mente gritaba que era una locura, pero mi cuerpo ya se estaba moviendo. Me levanté de la cama como un autómata. Mis piernas se sentían débiles, como gelatina. Mis manos temblaban al ponerme algo de ropa. Caminé hacia la puerta de la calle con pasos silenciosos. Cada crujido del suelo era un eco en la noche. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que Miguel, dormido en la habitación de al lado, podría escucharlo. Mi respiración era rápida y superficial. Abrí la puerta con cuidado. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero no sentí el frío. Mi piel estaba ardiendo por dentro. Caminé por la acera, sintiendo el pavimento bajo mis pies como si flotara. Lo vi sentado en una mesa, esperándome. Mi cuerpo se detuvo por un instante. Un shock. Era real. Sentí la garganta cerrada, incapaz de tragar. Mis ojos se encontraron con los suyos y una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza. Caminé hacia él. Él se levantó. Su mirada era intensa y vi un brillo en sus ojos que me desarmó por completo. Nos quedamos en silencio por un momento, solo observándonos.
El aire a nuestro alrededor parecía vibrar. Él extendió una mano y tocó mi mejilla. El roce fue suave, pero mi piel reaccionó al instante, sintiendo un calor intenso. Luego se inclinó. Sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso lento, profundo, cargado, de una emoción que me dejó sin aliento. Mis ojos se cerraron, y por un instante no existió nada más. El beso se prolongó por unos segundos que se sintieron eternos. Mis labios hormigueaban, y mi cuerpo entero se sentía liviano y pesado al mismo tiempo. Cuando nos separamos, mi respiración era un jadeo. Sentí mi rostro arder. Él me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de deseo y quizás algo de arrepentimiento. Mis ojos estaban ligeramente empañados. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio cargado de significado. Me senté en la silla que él había apartado para mí. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Las manos me sudaban y las apreté contra mi regazo. La mente era un torbellino, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Pedimos el café. Mis ojos se mantenían bajos, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. Sentía la culpa como un peso enorme en mi estómago, una piedra fría. Era una sensación de traición, de algo roto. Sin embargo, debajo de la culpa, había algo más. Una punzada de excitación, un latido en mi pecho que no era miedo, sino una sensación de estar viva de una manera que no recordaba. Era una contradicción dolorosa. El café llegó. Lo tomé a sorbos, caliente y amargo. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mi garganta se sentía apretada. Mis músculos seguían tensos, como si esperaran un golpe. Él me tomó la mano sobre la mesa. Su tacto era suave, pero firme. Sentí un escalofrío recorrer mi brazo. No retiré la mano. Era un gesto tan simple, pero lleno de una promesa tácita que me asustaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de confusión total. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba esto? Mi vida, mi matrimonio, todo parecía suspendido en el aire, frágil y a punto de desmoronarse. Me despedí de él con un asentimiento de cabeza, sin poder pronunciar palabra. Caminé de regreso a casa con los pies pesados. Cada paso era una carga. La noche era oscura, pero para mí, el mundo se sentía de un color diferente. Entré a la casa en silencio. El aire seguía frío, y mi cuerpo, aunque cansado, se sentía extrañamente alerta. Me acosté en la cama, mirando el techo. La culpa estaba allí, la confusión, la excitación. Mi futuro era incierto, pero una cosa era segura. Esa noche lo había cambiado todo.